Hermanos, recordarán que la vez pasada estábamos viendo lo que era, o estábamos en el libro de Sofonías precisamente. Sofonías, ¿no? Y quiero hacer una reseña, hermanos, antes de, si no recuerdan, terminamos el capítulo 2 y hacer una reseña, hermanos, sobre este libro de Sofonías. Sí, hermanos. Bueno, pues como recordarán, habíamos hablado desde un inicio sobre este libro, sobre la paternidad de Sofonías. Vamos a hablar sobre esta parte. Y como comentamos, esta obra comienza relatando precisamente lo que eran los orígenes de este profeta. Quedamos que era del linaje, ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan de dónde venía Sofonías? Era del linaje real. ¿Recuerdan quién era su bisabuelo a través de la palabra que hemos visto en la Biblia? El bisabuelo era Ezequías. Y por ello, hermanos, era del linaje real. Y pariente del reinante en ese momento, que era el rey Josías. Bueno, hermanos, retomando esto, el propósito de este libro, Sofonías fue suscitado por Dios, hermanos, para ayudar precisamente a este piadoso rey que era Josías, en su intento de hacer volver al pueblo de Judá a Dios, hermanos, porque se había apartado. El mensaje de Sofonías, hermanos, reveló, sin embargo, pues que era demasiado tarde. Era demasiado tarde para la nación de Judá, pues ya como lo habían visto, se avecinaba un juicio, hermanos. Aunque algunos individuos pues sí podían tener la salvación de manera individual. Y vamos a ver sobre las consideraciones especiales que tenemos acerca de este libro de Sofonías, hermanos. Sofonías ejerció su ministerio en tiempos de un rey piadoso que fue Josías. En ese momento pues sí hubo un avivamiento durante el reinado de Josías, pero hermanos, mucho más importante fue el reinado de Manasés, el reinado anterior, que reinó sobre Judá. Fue más importante el reinado de Manasés. Les voy a decir por qué. Manasés reinó más tiempo que ningún otro rey. Reinó 55 años. Y de todos los reyes, hermanos, Manasés fue el más malvado de la historia de Israel. Les voy a dar algunas pasajes, no los vamos a ver, si ustedes los quieren anotar. Posteriormente, donde habla precisamente de todo lo malvado que fue Manasés. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes. Lo pueden encontrar en el capítulo 21, versículos del 1 al 18. Ahí van a encontrar y van a conocer sobre lo que es Manasés. Pues, hermanos, debido a la increíble maldad del anterior reinado que fue Manasés, pues Dios pronunció, hermanos, un juicio que prácticamente era irreversible. Era un juicio irreversible, hermanos, que iba a caer precisamente sobre el pueblo de Judá. Y, hermanos, debido a Manasés, el mal, pues, se impregnó de tal manera que Judá, pues, la nación nunca volvería a Dios. Ni inclusive el avivamiento que tuvo en su tiempo en el reinado del rey Josías pudo invertir lo que ya estaba escrito por Dios, lo que el rey anterior había hecho Manasés. Y como decía, igual lo pueden encontrar en Segunda Reyes, capítulo 21, del 10 al 12, pueden encontrar esa parte del irreversible daño. Antes de entrar a la continuación del libro que habíamos visto, hermanos, los dos capítulos, pues vamos a hacer un pequeño resumen de los dos capítulos que habíamos visto. Como pueden ver, hermanos, el tema de Sofonías, ¿cuál es el tema principal cuando iniciamos? ¿Recuerdan la palabra?
las palabras, la frase. El día, el día de Jehová. Esa es la palabra clave, hermanos. Y esta frase aparece 7 veces en ese libro y 13 veces si consideramos la palabra día. Se dice, hermanos, varias cosas acerca del día de Jehová, que es inminente, será un tiempo de terror. Viene como un juicio por el pecado, y también irá acompañado de grandes convulsiones en la naturaleza. Caerá sobre toda la creación y solo sobrevivirá, como lo habíamos visto, un remanente. Estas declaraciones, hermanos, tienen tanto una perspectiva cercana como otra también lejana, como lo vamos a ver en el capítulo 3. La inminente invasión babilónica, estamos hablando de lo que es en ese momento la perspectiva cercana, y el periodo de la tribulación en un futuro distante. La primera división, hermanos, que hemos visto aquí en el libro de Sofonías, del profeta Sofonías, trata del juicio venidero sobre el reino del sur, que es Judá. Antes de considerar el juicio sobre Judá, el profeta anunció que toda la tierra que se habitaba enfrentará el juicio de Dios. Este juicio, hermanos, es, como lo vimos, era universal. Es mencionado en Sofonías varias veces y mira el cumplimiento final del gran futuro del día de Jehová. La razón de la disciplina de Dios sobre Judá, hermanos, lo habíamos visto cuál era el principal, por qué iban a ser entrados en juicio, hermanos, el pueblo de Judá. ¿Recuerda? Eran varios aspectos. Eso lo vimos en el primer capítulo, versículos del 4 a 6. Eso nos daba la razón de esta disciplina que Dios iba a imponer, hermanos. ¿Sí la recuerdan? Una era la idolatría. ¿Qué decía sobre los príncipes, hermanos? Los príncipes, los sacerdotes y el pueblo se habían, ¿qué, hermanos? Involucrado precisamente en esto, hermanos. Se había involucrado en la idolatría a sabiendas de lo que podía pasar, alejándose de Dios voluntariamente, aunque la nación misma estaba tan involucrada en el pecado que no se volverían al Señor, hermanos. Las personas individualmente dentro de la nación, ellos sí podrían hacerlo, pero de manera individual, no en grupo ni la nación, hermanos. Y se les invitaba a que si lo hicieran. Esto lo vimos en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y la segunda sección, hermano, que vimos también, fue el mensaje que se centra en el juicio venidero sobre ciertas naciones extranjeras. ¿Se acuerdan cuáles eran esas naciones extranjeras? Algunas de ellas. Sí, hermano. Gracias. Últimamente, Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria son blancos del profeta debido al tratamiento que le dieron al pueblo de Dios. Sin embargo, hasta algunos extranjeros también, hermanos, se volverían a Dios. Esto es parte de lo que tratamos en esa ocasión, y un pequeño resumen, hermanos, sobre lo que es el libro de Sofonías. Como les decía, es un libro muy pequeño de apenas 3 capítulos, pero en el cual tenemos y vemos lo que es un juicio pues muy fuerte, muy severo. La forma en que el profeta habla aquí, explica y habla sobre el juicio, pues creo que es algo que nos debe de mover también a todos, hermanos. Y no ocurre, ocurrió en esos tiempos, pero también es lo que está pasando actualmente, hermanos, y lo que estamos viendo. Bueno, hermanos, vamos a entrar al capítulo 3 de Sofonías. Como pueden, bueno, los primeros 8 versículos, hermanos, de este capítulo tratan con el juicio de la nación de Israel. Ahora, el profeta Sofonías regresa aquí a la ciudad de Jerusalén, pero ahora hablando del juicio. Vimos en el capítulo 2, hermanos, como lo vimos ahorita, que el juicio de Dios en ese capítulo, ¿cómo era, hermanos? ¿Sí recuerdan cómo era el juicio de Dios en el capítulo 2? ¿Sí recuerdan, hermanos? Es un recordatorio ahorita. ¿Mande, hermano? Terrible.
Pero el juicio iba encaminado ¿hacia dónde, hermanos? ¿A quién iba dirigido? En el capítulo 2 era a nivel mundial, hermano. A nivel mundial, global. Es decir, que cada parte, cada nación que se encuentra en el globo terrestre, hermanos, pues va a ser enjuiciada. Ahora vemos que Dios, hermano, regresa al juicio que vendrá, pero ahora ¿sobre quién? Sobre su propio pueblo, sobre el pueblo. Y es, hermanos, aquí es muy, pero muy específico sobre la forma en la que habla aquí. Y él revela que la vida de una persona, hermanos, ojo, revela que la vida de una persona determinará la clase del juicio. La vida de una persona va a determinar la clase del juicio. Es decir, que el privilegio que uno tiene, ¿qué conlleva, hermanos? Una gran responsabilidad. Pues, entonces, hermanos, la vida de una persona determinará la clase de juicio, como les digo, es decir, que el privilegio tiene responsabilidad. Y su responsabilidad se mide por medio del privilegio que cada uno tiene. Es decir, hermanos, que Dios hará con una persona de privilegio que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra y le puede estar dando la espalda. Ahora vamos a prestar atención, hermanos, aquí en esta parte, como les decía, sobre el lenguaje tan extremo expresado por el profeta Sofonías. Y es aquí, hermanos, sobre el juicio sobre Jerusalén. Y como les decía, el juicio es en proporción a su privilegio. Y lo vemos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 3 de Sofonías. Por favor, hermanos, ¿quién me puede apoyar leyendo versículo 1 y 2 de este capítulo 3 de Sofonías? Hay de los ciudadanos de la fuente de contaminada que se socorra. No escuchó la voz, ni recibió corrección, no confió en Jehová, no se quejó a Dios. Amén, hermano, gracias. Hermanos, Jerusalén era la ciudad donde estaba ubicado el templo. Ahí estaban, ¿qué, hermanos? También personas que eran, ¿qué? Sacerdotes, escribas, y todos ellos, ¿qué tenían? Tenían que, hermanos, tenían la palabra de Dios. Todos ellos la conocían y la tenían. Bueno, decían conocerla. Entonces, hermanos, como les decía aquí, ahí estaba ubicada y estaban lo que eran los sacerdotes, los escribas, tenían la palabra de Dios. Y hermanos, recuerdan aquí que los sabios vinieron del oriente y esta gente no tuvo ninguna dificultad en decirles dónde iba, ¿qué, hermanos, a nacer quién? El Mesías. Lo que ocurre, hermanos, es que ellos no tenían ningún interés en ver o en revisar lo que los sabios estaban diciendo para comprobar si tenían alguna información válida. Es decir, hermanos, tenían la palabra, tenían la letra, tenían todo, hermanos, pero tenían el instructivo, pero no sabían interpretarlo. Decían que lo tenían, lo leían, pero no sabían interpretarlo, hermanos. Ellos conocían, como les decía, la letra de la ley, conocían, pero eso era todo lo que ellos conocían. Ellos no conocían cómo funcionaba el libro y estaban realmente muy lejos de él. Ahora, hermanos, la condenación de Dios es en base a esto, como les decía. Él dice que la ciudad es contaminada y opresora. Y podemos darnos cuenta que el asunto de la contaminación, hermanos, pues no es algo nuevo en nuestra propia época, ¿no? Sino ya se hablaba, hermanos. Pero la contaminación aquí, hermanos, no es algo físico. La contaminación es algo que está fuera del hombre. La contaminación es algo que está aquí, hermanos. Está dentro del hombre. Lo que está causando la contaminación afuera, hermanos, es el hombre que ya de por sí está contaminado. Y hermano, lo podemos observar en reuniones que muchas veces hay de protesta, reuniones de manifestaciones, en algunos puntos donde se reúne un grupo de personas, jóvenes, adultos, con el fin de participar y expresar su
su inconformidad contra la contaminación ambiental, todo lo que desechan las empresas, las fábricas, todo lo que tiran, todo lo que desechan. Y si somos honestos, hermanos, realmente estaríamos de acuerdo con ellos. Si es malo que estén contaminando. Pero lo interesante, hermanos, muchas veces de todo esto, que ellos van, se reúnen, protestan contra la contaminación, hermanos, pero a final de cuentas, cuando terminan de expresarse, de manifestarse, se retiran. ¿Y qué es lo que hacen los municipios? ¿Qué es lo que hace el personal de Living Transporte? Van a recoger todo el basurero, todo el tiradero que dejaron los que se habían ido a manifestar, que lo dejaron peor y más sucio de como estaba en ese tiempo, hermanos. Y pues, hermanos, ellos en ese momento pues contaminaron el lugar más de lo que ya estaba. Esto lo digo, hermanos, porque lo que pasa es que la contaminación, como les dije, si lo vemos así, ellos van, se expresan, pero la contaminación está dentro de uno. Y cuando no tenemos, y cuando estamos mal con Dios, hermanos, por cierto que vamos también nosotros a contaminar, y vamos a contaminar esta tierra. El hombre, hermanos, pues estamos arruinando, hermanos, el hombre, pues la tierra en la cual vivimos actualmente. Esta condenación que tenemos aquí es parte de, aquí de parte de Dios, es en realidad contra la ciudad, hermanos, de Jerusalén. Y vamos a ver esta parte. Hermanos, como les decía, esa era una ciudad privilegiada. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a ser juzgados de acuerdo al privilegio? Ajá, y el privilegio conlleva una responsabilidad. Entonces, pues era una ciudad, hermanos, Jerusalén privilegiada. Era una ciudad que tenía una oportunidad, hermanos, maravillosa, gloriosa, pero hermanos, también es un cuadro de la ciudad y un cuadro de la humanidad. Ese fue un veredicto del apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Lo vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos, versículo 16, hermanos, donde dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Y como les decía, pues aquí se forma, ¿qué cuadro podemos ver aquí, hermanos, de la humanidad? La humanidad siempre ha dejado, como les decía, pues gran cantidad de basura, hermanos, donde quiera que ha existido sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué seleccionó Dios a esta tierra? Esta era una ciudad privilegiada. Esta ciudad tenía el templo de Dios, tenía la palabra de Dios, y por lo tanto, como les dije, era privilegiada. Entonces su juicio iba a ser que más duro, hermanos, porque tenían todo. El juicio va a ser más severo que el que cualquier otra ciudad pueda uno imaginarse. Él no solo la llama una ciudad rebelde y contaminada, sino que la llama una ciudad, hermanos, opresora. Bueno, hermanos, es una ciudad opresora porque nunca tuvo en cuenta los derechos ni de los pobres, especialmente de ellos, ni siquiera los consideró. Era una ciudad totalmente que oprimía a los pobres, hermanos. Y actualmente lo vemos también, hermanos. ¿Cuántos políticos hay? ¿Cuántas veces, muchas veces llega? No voy a entrar al tema de política ahorita a ver a ningún partido, pero así lo vemos, hermanos. Llegan políticos, llegan partidos, voten por mí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y les prometen. Pero los pobres, hermanos, siguen siendo pobres y van a seguir siendo pobres. Porque, hermanos, los intereses solamente están ubicados en un cierto sector, hermanos. Y así es en los tiempos y sigue siendo en los tiempos, hermanos. Existe la clase baja, la clase media, la clase alta, hermanos. Pero saben sobre que la clase media, pues siempre de la clase media, los de la alta, pues siempre sacan provecho para dar a los pobres. Y es un círculo, hermanos. Y los pobres van a seguir siendo pobres. Y Dios, pues, dijo que iba a juzgar, hermanos, a esta ciudad por eso. Él no ha concluido todavía, sino que indica que con toda claridad los demás puntos. Por ejemplo, continúa diciendo, no escuchó la voz. O sea, que eran, ¿qué, hermanos? Eran, aparte de que les decía y lo volvían a hacer y volvían a caer, eran desobedientes, hermanos. Dicen, no escuchó la voz, o sea, que eran desobedientes a Dios. Y como les decía, esta ciudad había escuchado la voz de Dios, pero había sido desobediente. Y desobediente a Dios. Y luego dice, ni recibió la corrección.
Dios había enviado, hermanos, un juicio cuando los asirios se postraron alrededor del muro, hermanos, de Jerusalén. Pues yo creo que eso en su momento, haber rodeado los muros de Jerusalén a través de los asirios, hermanos, pues yo creo que provocó un terrible miedo por las personas que estaban adentro. Quiero ponerlo así, hermanos. Imagínense en ese tiempo, más de 185,000 asirios, hermanos, rodeando lo que es el muro, pues yo creo que fue algo espantoso para esa gente. Y uno pensaría, hermanos, que habrían aprendido la lección. Con ese temor, dicen, bueno, a lo mejor aprendieron la lección. Y que dirían, bueno, pues hemos sido juzgados parcialmente. Dios permitió que el juicio pasara y ahora nos volveremos nuevamente a Él. Pero hermanos, no fue así, como les dije, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo necio, y no lo hicieron, hermanos. Y podemos pensar en el presente también, hermanos, donde hay muchos que sufren y que nunca aprenden, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios permite eso. Muchas veces pueden preguntar también por qué Dios permite eso, hermanos. Él no permite que suceda nada a los suyos, hermanos. Dios no permite que suceda nada a sus hijos, a no ser que Él tenga un propósito definido para esa situación ante la cual nos pone a prueba. Así es que, hermanos, esta ciudad, como muchos de nosotros, hermanos, pues no aceptó ni recibió la corrección. Y así somos, hermanos. A veces no aceptamos la corrección. No aprendió la lección, no confió en Dios, no confió en Él para nada. Y mejor buscaba y buscamos otras cosas. Así somos, hermanos. Hermanos, cuando Israel, se dice que cuando Israel celebró su vigésimo aniversario, publicaron un lema, el siguiente lema que decía, la ciencia trae paz o traerá paz a esta tierra. ¿Y ustedes creen que ha traído paz a esta tierra, hermanos? No. Bueno, hermanos, la Biblia dice que ¿quién traerá paz? Eso lo vemos en Isaías 9:6. Dice que el Mesías es ¿quién? El Mesías es el príncipe de paz. Pero, hermanos, como les decía, ellos no confiaron en Él. Perdón. Ellos confían más que nada en eso, como lo podemos ver en este lema, hermanos. Ellos confían en la ciencia. Y después de celebrar ese aniversario, Israel tuvo, hermanos, y ha tenido, hermanos, grandes y graves problemas. Y pues vemos que la ciencia no trajo la paz a esa tierra y tampoco pues hemos traído nosotros, hermanos. Luego dice Dios, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Los hombres, hermanos, hoy los hombres pues no están corriendo hacia Dios, hermanos. Por el contrario, sí están corriendo, pero para alejarse lo más pronto, apartándose de Él. Lo vemos en nuestras vidas día con día, hermanos. Nos hablan de la palabra. Mucha gente no escucha, se aleja, prefiere estar lo más distante de Dios, hacer otras cosas, otras actividades, que dedicar el tiempo. Diego, esto no es de esos tiempos, hermano, es actualmente también lo estamos viendo. A veces hablamos sobre el Antiguo Testamento, hermanos, son hechos que ocurrieron, pero son hechos que también se pueden ver y se dan en el presente. Y como lo podemos ver aquí, hermanos, hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel. Dios nos habla de muchas maneras, volvemos a caer. Como les decía, pues Dios no va a permitir que nos pase nada a ninguno de nosotros, los hijos de Dios. Muchas veces se pueden preguntar, y muchos se preguntan, como decimos aquí, bueno, ¿y por qué lo permite? Dios no lo va a permitir, hermanos. Hay que ver la forma en cómo nosotros interpretamos esto. Dios no lo va a permitir, pero les digo, más sin embargo, si Dios lo permite, tenemos que verlo así, hermanos, es porque Él tiene un propósito. Tiene un propósito para nuestras vidas.
Y acuérdense que nuestros planes no son los planes de Él. Nuestros propósitos no son los propósitos de Él. Para todo tiene tiempo nuestro Señor. Y como les digo, pues uno trata, y los hombres actualmente tratan de correr y alejarse de esto, ¿no? De escuchar de Dios. Y es lo que tenemos aquí del cuadro de esta ciudad, hermanos. Y pues, por el momento, hermanos, vamos a dejar aquí el estudio nada más al capítulo 3. Hermanos, sí es importante lo que hemos platicado. Sobre todo, hermanos, quería comentarles sobre esto que estamos viviendo. Y hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Todo lo dejamos en nuestras fuerzas. Hay un compañero de trabajo también. Lo vemos en los trabajos, hermanos. La gente muchas veces pues, es malvada. Muchas veces la gente no conoce de Dios. Aunque uno les habla de Dios, pues como les digo, no escuchen, hermanos, como deben. Pero hermanos, cuando andan en el mundo, cuando la gente, pues el caso es católico. Muchas veces vemos el caso de unas personas que son, pues, el tema de narcisismo, hermanos. Piensan solamente en ellos. Pero ¿qué pasa cuando se te enferma un hijo? Cuando está mal, cuando te dicen que posiblemente no va a sobrevivir. Y entonces cuando se acuerdan de Dios. Pero pasa el evento y pues volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Hermanos, sí es importante que nosotros, pues, tomemos conciencia, hermanos, de nuestras vidas, de lo que pasa, de las situaciones que nos aquejan día con día. Porque eso es muy importante, hermanos. Dios provee nuestras casas, Dios provee nuestras mesas, Dios está siempre con nosotros, hermanos. Aún cuando somos un pueblo igual, rebelde, aún cuando somos necios, hermanos, Dios está con nosotros. Y eso es muy importante, hermanos, porque no debemos preguntar al Señor el por qué. No somos quien para preguntar nosotros, hermanos. Dios tiene sus propios tiempos. Hermanos, lo que es el estudio, lo que es la casa, lo que es el trabajo, la bendición en la mesa. Hermanos, el hecho de que estén ustedes aquí presentes, hermanos, esté yo hablando con ustedes o la palabra, estén ustedes escuchando. Ver las creaciones de nuestro Dios. Ver las creaciones, hermanos. Estamos con salud, estamos con vida. Años conviviendo ya aquí nosotros, hermanos, de conocernos. Muchos ya nos conocemos de hace tiempo. Doy gracias a Dios porque todos están con bien, están con vida. Y hermanos, ahorita voy a ver ese tema porque sí tengo un compañero de trabajo que ya tengo tiempo de conocerlo, hermanos. Y pues ya estaba por retirarse, hermanos. Estaba tiempo ya de jubilarse casi. Hace el lunes pasado, hermanos, se cayó de su casa, se subió una silla, se pegó en la cabeza, tuvo un derrame cerebral, lo tuvieron que intervenir. Hoy se cumplen 3 días de que lo intubaron. Y es a lo que me refiero, hermanos. Dios nos permita hablar con él. Pero, hermanos, a eso me refiero. Este punto quería tocarlo. Que no conoce de Dios, son católicos. Pero nosotros sí conocemos de Dios, hermanos. Sí sabemos y conocemos de Dios. Y a eso me refiero, los propósitos que tiene Dios. Es una persona que estaba ya a punto de jubilarse. Ya retirarse, hermanos. Primeramente, Dios, de acuerdo a su misericordia, tenga misericordia de él. Amén. Y pueda estar con su familia, gozar de lo que le reste de vida, si Dios se lo permite. Pero, hermanos, son 3 días en que él está intubado. Entonces, hoy se cumplen. Primeramente, Dios ver qué es lo que sucede con él. Pero en esa situación podemos estar nosotros, hermanos. Somos un pueblo necio, rebelde. Estamos, no estamos. Escuchamos. Mejor dicho, oímos, hermanos. Perdónenme, yo también me considero así. Oímos. Porque a veces oímos la palabra, hermanos, pero no la escuchamos.
Porque hay mucha diferencia entre oír y escuchar a una persona. Oír y escuchar un mensaje. Porque puedo venir yo a sentarme a la mejor. Y puedo oír todo lo que me diga el pastor, todo lo que me diga el hermano. Pero si no veo con un corazón dispuesto, todo lo que veo aquí semana con semana, mes con mes, año con año, si no lo escuchamos ni ponemos atención ni lo bajamos en nuestro corazón, hermanos, es vano. No sirve de nada. Y hermanos, creo que sí es importante porque yo no me considero, no estoy joven, pero no soy tan grande. Pero hermanos, nos va a llegar nuestro tiempo. Nos va a llegar nuestro tiempo y es cuando debemos, hermanos, pues estar más en el Señor y aún desde jóvenes. Porque acuérdense lo que dice la palabra. Dale los mejores años de tu vida. Desde la juventud. Desde la juventud, hermanos, porque estamos en un tiempo donde estamos rodeados, hermanos, de tanta, lo vimos ahorita, hermanos, de tanta contaminación. Y la contaminación está allá, la contaminación está dentro de nosotros, hermanos. Día con día. El tipo de música que se escucha, y sí, hermanos, lo que se ve en la televisión, lo que se ve en el cine. Hermanos, tampoco quiero decir que seamos legalistas, que no nos espantemos de cualquier sombra que vemos, pero hermanos, que sí tengamos discernimiento. Pero hermanos, mucho discernimiento, hermanos, por todo lo que está en nuestras vidas, en nuestros hijos, las escuelas, todo lo que conviven con gente diariamente. Hermanos, las drogas. Platicaba con mis hijos, hermanos, ustedes bien saben que hace muchos años no es lo mismo que ahorita. Nos preocupa, no había teléfonos celulares. Ajá. Pero siempre estábamos en las oraciones de nuestros padres. Y hermanos, ahora pues con toda esa contaminación que hemos visto aquí, que también habla de la Biblia, no es no solamente de aquellos, sino de nuestros tiempos actuales también, hermano. Y como dice la palabra, la contaminación, pero la contaminación no viene de externo, ya viene desde nosotros, hermanos. Y así como nosotros, como cristianos, si nos contaminamos, también vamos a contaminar esta tierra, hermanos. Porque me pueden preguntar, ¿quién contamina la tierra? Les puedo decir los impíos. Pero también nosotros, hermanos, si nos contaminamos, también contaminamos esta tierra. Y es por ello que yo exhorto a todos, hermanos, que hagamos un alto y también revisemos nuestras vidas, hermanos, nuestras acciones, nuestras relaciones con nuestras parejas, nuestros hijos, lo que estamos haciendo en la vida, si realmente es fructífero para el Señor, si realmente estoy dando lo que Él espera, y pedirle que si no es así, pues que Él obre en mi corazón, en sus corazones, porque nos estamos alejando de nuestro Señor, y eso no es bueno, hermanos, porque finalmente nosotros tenemos que dar frutos, hermanos. Frutos. Dice la palabra que la fe no es por obras. Pero hermanos, cuando uno acepta al Señor como Salvador, hermanos, sí tiene que haber obras en nosotros, que tienen que ser el reflejo de lo que somos. Entonces, hermanos, pues les agradezco este tiempo, hermanos, este tiempo igual para que hagamos reflexión, hermanos, sobre lo que tenemos en nuestras vidas, lo que el Señor nos ha dado. Somos rebeldes, caemos, volvemos a levantarnos y somos como el pueblo de Israel. Y podemos decir, ese pueblo de Israel. Y estamos iguales, hermanos. No entendemos. El Señor nos saca, nos levanta como el pueblo de Israel. Y volvemos a caer, hermanos. Todos en general, hermanos. No hay nadie perfecto más que nuestro Señor. Tenemos nuestro rostro. Bendito Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, te doy gracias porque, Señor, nos has dado la vida.